menos 500 euros. ¿A cuánto nos sale la broma? Pues aquí, según las tarifas, tenemos la tasa para usar el apalancamiento. Hay dos. Tenemos la que usamos sin asignación, que es la que podemos emplear cuando queramos, sin necesidad de avisar al broker. Y luego tenemos la asignación, la tasa de financiación. ¿Vale? Sin asignación es un 4% y la tasa de financiación con asignación son un 3%. Y ahora explicaremos qué diferencia hay entre operar con asignación y sin asignación. De momento, vamos a verlo qué diferencia hay en cuanto a coste monetario de una y de otra, ¿vale? Estas tarifas son anualizadas, pero se pagan proporcionalmente cada mes. Por lo tanto, sin asignación, que es un 4%, por estos 500 euros, ¿vale? Respondo a tu pregunta, por estos 500 euros estaría pagando 20 euros al año. Se nos cargaría en el broker 1,67 euros cada mes. Y con asignación, que es un 3%, estaríamos pagando 15 euros al año, lo cual sería un cargo mensual de 1,25 euros al mes. Realizo aquí una parada técnica para aclarar dos puntos importantes. Primero, las tarifas se expresan de manera anualizada, es decir, te indican lo que pagarías de intereses si y solo si mantienes el apalancamiento durante un año. Para periodos inferiores a un año, pagarías solamente la parte proporcional. Segundo, la situación de apalancamiento finaliza cuando tus fondos propios vuelven a terreno positivo. Si estabas apalancado con asignación, recuerda ponerla a cero. Pagarás la tarifa proporcional a ese periodo de tiempo. ¿Vale? Ahora veremos la diferencia entre cada una de las dos. Importante, ¿vale? A esto nos salen los 500 euros negativos. En cuanto a intereses nos supone eso. Y es una tasa anualizada, pero se paga proporcionalmente cada mes. Entonces, ya hemos visto que se puede usar el apalancamiento sin avisar en cualquier momento, lo cual es un 4%. Pero tenemos una opción en el que podemos pedir por adelantado esa asignación. Si tú ya prevés que quieres pedir de asignación, por ejemplo, los 500 euros o 1000 euros, pues entonces los pides. ¿Vale? ¿Cómo se hace? ¿Vale? Te puedes apalancar en cualquier momento sin avisar al broker. Y esto es sin asignación, como os he enseñado en el ejemplo. Pero si quieres pedir asignación, te tienes que ir a la plataforma del broker en el apartado de asignación. Y esto es importante. ¿Qué tiene de peculiar la asignación? ¿Vale? La asignación tú la tecleas, ahora lo veremos cómo, ¿vale? Se hace efectiva el día 1 del mes siguiente. ¿Vale? Y esto, segundo punto, y esto es importantísimo, que lo tengáis, lo voy a repetir 2 veces, cuando pides asignación, vas a pagar los intereses por esa asignación, la uses o no la uses. A diferencia de la otra que la puedes usar cuando quieras. Voy a repetirlo. Cuando tú solicitas una cantidad exacta de dinero como asignación, se te activa al principio del día 1 del mes siguiente y esos intereses y los intereses por esa asignación los vas a pagar tanto si usas la asignación como si no, lo cual nos llevará a unos puntos que veremos a continuación. Importante. Precauciones. ¿Vale? Precauciones. ¿Vale? El margen libre es variable. ¿Vale? Es variable como lo puede ser tu cartera. Si es una cartera de acciones, es una cartera de bonos, de ETFs, el margen libre es variable. Por lo tanto, hay que vigilar mucho. No te puedes sobreapalancar porque en el mercado ya sabéis que hay correcciones o en el peor de los casos hay crash bursátiles. ¿Vale? Si el margen libre cae por debajo de cero, incurrimos en una llamada al margen. Y ahora veremos en qué consiste. Primer punto con el cual hay que ser precavido. Importante. Segunda precaución. Y esto parece que no es importante, pero lo es mucho. Cuidado con ese correo que envían cada mes con la recategorización de producto. Porque
si por lo que sea estás usando apalancamiento del broker, ya sea con asignación o sin asignación, es muy importante ver si algunas de tus acciones que tienes en cartera se les ha empeorado la categoría de riesgo. Aquí, por ejemplo, en la imagen que enseño, Flatex de Giro, en la última recategorización de producto, pasó de B a C. Sí, y precisamente la categoría C prácticamente no te da acceso al apalancamiento, mientras que la B sí. Si tú esto no lo miras y lo ignoras, te puede caer una llamada al margen, pero de un día a otro, simplemente porque al cambiar la calidad crediticia, la categoría de riesgo, las condiciones para el apalancamiento cambian. Y esto es un deber del inversor particular. De Giro avisa. Si estáis empleando apalancamiento, hay que estar muy pendiente de los correos que envían sobre la recategorización de productos. Esto es importantísimo porque te puede caer una llamada al margen por no prestar atención a este correo. Ahora, cuando pedimos asignación, aquí hay que tener en cuenta que se puede liar de dos maneras. Cuando pides la asignación, se te solicita que indiques la divisa. Ya sé que parece una tontería, pero poner la divisa correcta. Me sé de uno que la lió. Se puede arreglar, no hay ningún problema, pero cuidado, pedir la asignación en la divisa que toca. Esto, sobre todo, si estáis con el cambio de divisa automático desactivado. ¿Vale? Importante. Hay que pedir la asignación en la divisa que toca. Y segundo, también sobre la asignación. Recordad que os he dicho antes que la asignación, pagas los intereses por esa asignación, la uses o no la uses. ¿Esto qué quiere decir? Que si prevés que no la necesitas más, la tienes que poner a cero. ¿Vale? Pagarás por la asignación cada mes hasta que la pongas a cero. Tú la pones a cero y entonces ya dejas de pagar por esa asignación. ¿Ventajas de la asignación? Pues que en vez de ser un 4% es un 3%. Pero ojo, hay que vigilar esto. Importante, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de las llamadas al margen. Las llamadas al margen las podemos gestionar de dos maneras, por las buenas y por las malas. Voy a leer textualmente. Esto está sacado de las preguntas y respuestas de la página web del broker. Estoy apalancado y ahora mi margen libre, ojo, mi margen libre es negativo. ¿Qué debo hacer? Pregunta, de la página web de Giro. Su margen disponible se calcula utilizando el valor de su posición de su cuenta de efectivo, el dinero mantenido en otras divisas y la composición de su cartera. Esto es un resumen de lo que os he explicado en este directo. Si este valor es negativo, ha superado ese límite. Si esta cantidad negativa supera los 100 euros, recibirás una llamada al margen. En este caso, se le pedirá que cierre alguna de sus posiciones abiertas en cartera o ingrese dinero en su cuenta de Giro para cubrir el déficit. Te enviarán un correo y simplemente pues cierras posiciones para conseguir liquidez con la que poner el margen libre por encima de cero, o envías una transferencia bancaria para poner el margen libre por encima de cero. Importante. Esto es por las buenas. Por las malas. Por las malas te cierran las posiciones a la fuerza. Y esto lo hemos firmado a la hora de abrir cuenta con De Giro, lo hemos firmado. Cierre forzado de posiciones más comisión por descubierto. No solamente te cierran de manera forzada las posiciones, sino que encima se incurres en una comisión por descubierto.